En esta hora yo creo que debemos escuchar la preciosa palabra del Señor. Ya le hemos cantado al Señor, hemos ofrecido esa parte que nos corresponde a nosotros. Ahora viene la parte de nuestro Dios, ese mensaje que siempre será vital en medio de nosotros. Sin la palabra del Señor no nos podemos quedar. Todos nuestros programas, todos nuestros eventos, por delante debe de ir la preciosa palabra del Señor. Y para esta parte les voy a invitar, hermano, para que demos lectura a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 2, versículo número 15. Vamos a meditar allí la preciosa palabra del Señor, bajo el título Estériles o fructíferos. Gloria al Señor. Al comienzo dimos una lectura de una historia bastante conmovedora, que es la historia de Ana, gloria al Señor, en la que era estéril y que le costó bastante que Dios le concediera tener un hijo, tanto que lloraba. La hermana, la Ana, se esforzó bastante para clamar a su Dios con el propósito de que el Señor le concediera ese deseo, ese privilegio tan grande de tener hijos. Entonces, vamos a dar lectura a la preciosa palabra del Señor en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice la Escritura: pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Gloria al Señor. Entonces vamos a orar, que el Señor nos inspire en esta hora, que el Señor nos dé palabras, las palabras exactas que necesita la iglesia. Recuerde que es nuestro alimento y cada uno de nosotros nos alimentamos a través de la preciosa palabra. La palabra es la que trae los nutrientes necesarios para que nosotros crezcamos en el campo espiritual, para que cada uno de nosotros, hermano, tengamos un buen funcionamiento en ese campo tan lindo que es el campo espiritual. Que Dios entonces en esta hora nos hable a cada uno de nosotros. Señor Jesús, grande es tu nombre, digno de ser en gran manera alabado y adorado. Señor, aquí estamos sentados a la mesa, queremos oírte, queremos comer esa preciosa palabra que desciende de ti, ese alimento espiritual que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a avanzar. Señor Jesús, úsame, inspírame, dame palabras, dame, Señor Jesús, esa palabra exacta que necesita cada hermano, cada hermana, que cada uno puedan comer ese pedazo de maná que desciende de ti, Señor Jesús, y que podamos entonces adquirir más conocimiento. Oh Señor, te lo pedimos en esta hora, que nos exhortes, nos amonestes, nos enseñes. Para nosotros será motivo de gran alegría, porque deseamos, Señor, avanzar y crecer en tu camino glorioso. Úsame para gloria tuya y en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento los que tengan a bien hacerlo. Gloria al Señor Jesús. Y bueno, en los tiempos bíblicos, o en los tiempos aquellos en los que nos enseña la preciosa palabra, que se tenía como maldición el ser estéril o ser incapaz de traer hijos a este mundo. Gloria al Señor Jesús. Y se tenía como una maldición. Bendito el nombre del Señor. Por eso la palabra del Señor en Génesis capítulo 30, el versículo número 2, Génesis capítulo 30, versículo 2 dice: y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Gloria al Señor. Mire, por causa de la esterilidad habían
problemas en los hogares. Y aún en el tiempo que estamos viviendo, también sucede eso, que en el hogar donde hay esterilidad, que no se puede tener hijos, todo esto de alguna manera causa algunos problemas, algunas dificultades entre la pareja, entre el hogar. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 1, el versículo 5. Vamos a mirar hoy muchos versículos de la palabra del Señor que nos habla acerca de la esterilidad. Gloria al Señor. Y dice: pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Gloria al Señor. Mire, un reproche que podía conducir incluso al divorcio en aquellos tiempos y hoy también. Muchas parejas hoy se han divorciado por causa de que su esposa o su esposo no pueden engendrar o no pueden concebir hijos. Así que esto siempre generará algunos malestares en los hogares, en las parejas. Y en aquel tiempo igual, en aquel tiempo también había esa misma problemática entre las parejas, ya que al darse en cuenta que uno de los dos era estéril, entonces esto engendraba tremendos problemas dentro del hogar. Gloria al Señor. Problemas que incluso hasta conducían al divorcio y a algunos malestares en el hogar. Génesis capítulo 16, el versículo número 12, dice la preciosa palabra del Señor. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. La bendición de Dios se manifestaba al desaparecer la esterilidad, ya fuera de todo el pueblo. Gloria al Señor Jesús. Mire, cuando sucedían esta clase de milagros, esta clase de cosas bonitas en Dios, gloria al Señor Jesús, que desapareciera la esterilidad de alguna persona, entonces esto producía mucha alegría y se tenía como una tremenda bendición de parte de nuestro Dios. Por eso miramos Deuteronomio capítulo 7 y el versículo número 14, gloria al Señor, lo que producía un grande gozo, incluso hasta deseo de adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Por eso allí la palabra del Señor nos muestra: bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Gloria al Señor Jesús, gloria al Señor Jesús. Génesis capítulo 25, el versículo número 21, mire lo que nos dice la preciosa palabra del Señor. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. ¿Y qué dice? Y lo aceptó Jehová. Ya se pedía. Eran privilegios muy lindos que tenían los siervos del Señor cuando sus esposas tenían este problema. Mire, Isaac tuvo la oportunidad entonces de clamar a su Dios y que Dios le concediera esa bendición de poder su esposa concebir y dar a luz un hijo. Y mire qué bonito como dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y qué bonita la respuesta del Señor. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Gloria al Señor Jesús. Concibió Rebeca su mujer. ¿Cuánto duele para una persona no poder tener hijos? Eso es un dolor inmenso. Pues toda persona que se casa con alguien, yo diría que uno de los anhelos es poder tener hijos. Se dice que los hijos alegran el hogar, aunque causan algunos problemitas, pero los hijos en el hogar para mí son tremenda bendición. Tremenda bendición son los hijos
en el hogar. Yo tengo 2 hijos y gracias le doy al Señor por ellos, porque el Señor me los ha concedido. Hoy los tengo muy contentos con ellos, aunque a veces me dan dolorcitos de cabeza, pero no le hace, hay que soportarlos. Soportamos a nuestros hijos porque son nuestros hijos, son el fruto del vientre de mi esposa. Y gracias a Dios por esta tremenda bendición. Gloria al Señor Jesucristo. Pero cuánto duele para una persona o para un hogar no poder tener hijos. No poder tener hijos. Cuánto daño incluso produce en el hogar. Hoy una de las cosas que ha traído incluso divorcios en los hogares es por causa de que alguno de los dos es estéril, porque el deseo de toda persona es poder, gloria al Señor Jesús, poder tener hijos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿cuánto daño produce en el hogar esto? Incluso hasta problemas psicológicos graves que pueden conducir a la persona a situaciones bastante caóticas y difíciles. Qué duro es que aún en la palabra, mire, aún en la palabra encontramos, por eso los ejemplos que acabamos de leer, encontramos la esterilidad de las mujeres o la esterilidad de los hombres. Encontramos desde el principio la esterilidad en el ser humano. De allí entonces, hermano, queremos traerles a todos ustedes este bello tema, estériles o fructíferos, porque todo esto lo vamos a traer al campo espiritual con la iglesia, y qué importante que en este momento entonces prestemos atención a lo que el Señor nos quiere transmitir a través de su preciosa palabra. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántas mujeres en la Biblia encontramos con esta desdicha tan grande? Estériles. Porque para mí es una desdicha muy grande, ¿cierto? Porque todo hombre que se quiere casar con una mujer espera que ella le dé hijos y viceversa. Toda mujer que desee casarse con uno espera que uno le dé al menos 1 o 2 hijos. Gloria al Señor Jesús. Pero no queremos pasar en 0. No, Señor. Nuestro deseo es que esté ese retoñito allí, poder ver la pinta, como dicen algunos por ahí. Gloria al Señor Jesús. Génesis capítulo 20, versículo 16. Dice la preciosa palabra del Señor con respecto a Sara. Y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces dice, Abraham oró a Dios. Alabanzas al Señor. Mire, Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Mire la bendición tan tremenda. Y tuvieron hijos, porque parece que en ese hogar habían problemas por causa de esto. Pero oró a Abraham y Dios concedió el milagro. Concedió el milagro. Porque Jehová, dice, Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Gloria al Señor Jesús. Entonces allí podemos observar tremendo milagro. Hermano, es que no sé, pero todo ser humano tiene que ser productivo, hombre. Todos nosotros tenemos que servir para algo. Tenemos que producir algo. Gloria al Señor. Y aunque aquí se habla de hijos, podemos hablar también en el campo espiritual de que todos nosotros fuimos llamados ¿para qué? Para multiplicarnos, para crecer, para avanzar. No nos podemos quedar así. Gloria al Señor Jesús. Dice Génesis capítulo 21, verso 1 al 7, dice: visitó Jehová a Sara. Mire, tremendo, ¿cierto?
Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Mire, algo imposible, porque esto era imposible porque ya esta mujer era avanzada de edad y Abraham también. Ya no se podía tener hijos a causa de su vejez. Pero mire lo que hace Dios, hombre, con un hombre que clama, con un hombre que pide un milagro. Podemos decir que es un milagro lo que pidió Abraham, porque era imposible que a esa edad ella pudiera concebir y dar a luz un hijo. Porque dice la palabra del Señor, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Oiga, de 100 años. Abraham tuvo ese privilegio por milagro de Dios. Milagro de Dios. ¿Qué es un milagro? Un milagro es algo imposible que se realiza por la mano de nuestro Dios. Es algo que no tiene explicación, pero que sucede. Y después de 100 años, imagínese usted, hermano, que su esposa, que me imagino que también está por esa misma edad suya, conciba a esa edad o en su vejez y le dé un hijo. Esto tiene que ser un milagro de Dios. Gloria al Señor Jesús. Abraham de 100 años, era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Mire que cuando Dios tuvo la oportunidad de hablar con ellos y con Sara, que le iba a dar un hijo, ¿qué hizo Sara? Inmediatamente soltó la carcajada, porque ella sabía que a la edad que tenía era imposible dar hijos. Y por eso ella lo expresa aquí: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y de hecho hoy hablamos de esto y nos da risa, ¿cierto? Hoy hablamos de esto y nos da risa, que una edad tan avanzada y alguien pueda tener hijos. Gloria al Señor Jesús. Eso nos produce risa, el mero hecho de ver una ancianita de esas con tremenda barriguita, ¿cierto? Eso produce risa. Pero bueno, en Dios lo imposible se hace posible. Es que tenemos el Dios de lo imposible. El Dios que puede hacer cosas espectaculares en medio de nosotros cuando nosotros le creemos. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Entonces miren lo que dice Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Gloria al Señor Jesús. Esto con respecto entonces a la esterilidad de Sara. Miremos la esterilidad de Raquel. La esterilidad de Raquel. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob. Mire, tremendo problema. Es que eso era un tremendo problema en esos tiempos. Se veía mucho esto. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia. Mire que esto causa problemas, y serios problemas. Tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Mire cómo era la actitud que había en ella, cómo esto estaba causando dentro de esta mujer graves problemas.
que hasta por el mero hecho de no poder tener hijos, deseaba hasta morirse. Problemas psicológicos estaba produciendo la esterilidad en Raquel. Y si no, me muero. Y mire, tremendo problema se armó allí. Y Jacob se enojó con Raquel. ¿Qué opinan? Eso está en Génesis 30, versículo 1 al 8. Gloria al Señor. Y vamos en el versículo número 2. Y Jacob se enojó contra Raquel. ¿Genera problemas o no genera problemas? Y genera problemas graves. Y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas. Mire el deseo de una mujer tan tremendo, ¿cierto? Es que yo digo, hermano, que esto es una de las cosas más bonitas que anhela una mujer: tener hijos. Yo no sé cómo hay mujeres en este tiempo que ya no están anhelando eso, pero qué bueno es, hermano, tener al menos uno en el hogar. Y mire, y dará luz sobre mis rodillas, como quien dice, que yo pueda sentir algo de lo que sienten las mujeres cuando dan a luz. Era tanto el deseo. Y dice: y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Gloria al Señor Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Entonces podemos observar allí estas historias de estas mujeres que quedó redactada en la palabra del Señor para nuestro conocimiento y para que cada uno de nosotros meditemos en lo que Dios puede hacer. Y también, hermano, tener en cuenta lo desdichado o desdichada que se siente una persona cuando se sorprende que es estéril. Esto genera grandes problemas. Y ahí al comienzo de la lectura de la palabra del Señor, allá en la lectura antifonal, pudimos ver la historia, una de las historias más conmovedoras, y es la historia de Ana, ¿cierto? Para mí es una historia muy linda, muy conmovedora. Gloria al Señor Jesús, porque esta mujer oró a su Dios, y Dios le concedió en su esterilidad tener uno de los más grandes profetas que ha tenido la Biblia, que es el profeta Samuel. Gloria al Señor. Esta historia de Samuel a todos nos deja unas enseñanzas muy valiosas, muy bonitas. Gracias al Señor, porque fue un hombre prácticamente dedicado a Dios. Gloria al Señor. ¿Qué le costó a Ana? Sí, le costó bastante. Gloria al Señor. Pero Dios le concedió el milagrito. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y dice el verso 19: y levantándose, el verso 19 de Primera de Samuel capítulo 1, versículo 5 en adelante, pero vamos a leer el verso 19. Primera de Samuel 1, 19, dice: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel.
Y el significado de ese Samuel sí es muy bonito, ¿cierto? Hermoso, hermano, ese significado. Porque es que esto le costó a Ana, le costó mucho esfuerzo, le costó lágrimas, le costó mucho para que Dios le diera ese privilegio. Y por eso quedó ese nombre Samuel con un significado bastante especial, bastante lindo, por cuanto lo pedí a Jehová. Gloria al Señor. Y podemos ver la historia de Samuel. Qué gran hombre de Dios. Un hombre desde que muy temprana edad fue dejado en el templo, fue dedicado a Dios y fue gran profeta, gran siervo de Jehová. ¿Cuánto duele? ¿Cuánto problema causa en un hogar? ¿Y cuánto llanto y tristeza a la pareja produce la esterilidad? Por eso, gracias le damos al Señor los que podemos hoy tener hijos. Es un privilegio muy grande. Pero vamos a llevar todas estas bellas historias que tenemos aquí redactadas, en las cuales hemos compartido, vamos a llevarlo al campo espiritual. Vamos a llevarlo al campo espiritual en nuestro tiempo. Y vamos a hablar de la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? ¿O quién va a ser la esposa del Cordero? La iglesia. La iglesia es o va a ser, sí, Dios llama las cosas que no son como si fueran. Así mismo digo yo, la iglesia es la esposa del Cordero. Eso está claro dentro de nosotros. Y 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15, escuchen mis queridos hermanos, que esta historia la vamos nosotros entonces a relacionarla con la iglesia. La iglesia es usted, hermana. La iglesia es usted, hermano joven. La iglesia somos nosotros, que Dios tiene un proyecto muy lindo con ella. Bendito su nombre. Pero dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice: pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Gloria al Señor Jesús. Entonces, es tiempo que cada creyente, cada creyente nos examinemos y podamos ver y darle el significado correcto a este texto. Gloria al Señor Jesús. La mujer no engendra, la mujer concibe. Concibe. Quiere decir este texto que lo que nos quiere decir el Señor aquí es que nosotros debemos, como iglesia de Cristo, engendrar hijos espirituales. Porque somos los llamados por la palabra del Señor a sembrar esta semilla de la palabra en los hombres para que produzcan seres espirituales, hijos espirituales para la gloria del Señor. Y es tiempo de que cada creyente nos examinemos. Mire, fuimos llamados a engendrar hijos a través de la palabra, la predicación del evangelio. Mire, podemos decirlo así claramente: el evangelio es el esperma que va al corazón del hombre y da a luz hijos espirituales. Alabanzas a Dios. El llamado de Dios hoy a toda la iglesia aquí en este lugar es a que no podemos quedarnos estériles. No podemos quedarnos estériles. Fuimos llamados a engendrar hijos y hijos espirituales. Podemos decir en esta hora, ¿cuántos de entre nosotros, la iglesia del Señor, son estériles?
en el campo espiritual. Preguntemos, ¿cuántas almas ha ganado para Cristo? Ya ganó a sus hijos para Cristo. Ya ganó a su familia para Cristo. Ya ganó a su vecino para Cristo. Miren, no podemos ser estériles, porque la esterilidad produce problemas también espirituales. Gloria al Señor. ¿Y cuántos de pronto algunos hermanos que en un tiempo dieron a luz hijos espirituales, pero hoy ya están estériles? Hoy dicen ellos, no, ya eso que lo haga otro, ya no nos corresponde a nosotros. Han quedado estériles. Mire, cada creyente debe ser fructífero. Cada creyente debe producir. Gloria al Señor Jesús. Como dice la Escritura, la palabra del Señor, que la palabra de Dios da a luz hijos espirituales. Lo único que no vuelve vacío es la palabra del Señor. Echa tu pan sobre las aguas, que después de mucho tiempo lo hallarás. Cuando nosotros hablamos de Cristo, mire, estamos esparciendo la semilla de la palabra del Señor. Cuando nosotros le hablamos al vecino, cuando nosotros le hablamos al compañero del colegio, de la universidad, de allá donde usted trabaja, donde usted se mueve, usted le habla de Cristo, hermano, vea, esa semilla de la palabra está cayendo en muchos corazones. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora, hermanos? No quedarnos callados. En medio de este tiempo hay multitudes que necesitan oír la palabra del Señor, necesitan ser engendrados por la palabra de Dios. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando abrimos nuestra boca, cuando hablamos de Cristo, cuando le enseñamos a las multitudes. Gloria al Señor. La palabra, el esperma de la palabra del Señor cae en el corazón de los hombres y a su debido tiempo da a luz hijos espirituales. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Miremoslo en la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 4, a partir del verso 15. Vamos a leer estos versículos de la preciosa palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 15, mire lo que estamos hablando. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, dice Pablo, yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué opina usted, hermano? Yo os engendré por medio del Evangelio. Alabanzas al Señor. Verso 16. Por tanto, os ruego que me imitéis, dice el apóstol Pablo. Y estas palabras caen muy bien a nosotros hoy. Que nosotros imitemos esas acciones de Pablo, que daban a luz muchos hijos. Por donde quiera que iba Pablo, iba sembrando la semilla del Evangelio. Y luego Pablo nos dice y nos recomienda: por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. Mire que Pablo no tuvo hijos carnales, no tuvo hijos carnales, no, hijos espirituales. Pablo no tuvo hijos. Pero ¿de qué hijos está hablando aquí? De los hijos que engendraba por donde quiera que iba predicando el Evangelio, la palabra del Señor. Por eso dice la preciosa palabra del Señor, mire, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, dice, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Aleluya. Podemos decir que Timoteo, ¿cierto? Ahí está hablando de Timoteo, ¿cierto?
Timoteo es un hijo de Pablo, pero en el campo espiritual. Aleluya, gloria al Señor. Mire, los portadores de esta palabra gloriosa somos nosotros, la iglesia del Señor, hoy. Somos nosotros, la iglesia del Señor, hoy, los portadores de esta palabra. La palabra que da vida, ¿sí o no? Oiga, la palabra que da vida, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y es la palabra que da vida y engendra hijos para Dios. Alabanzas a Jesucristo. Yo me he preguntado, hermano, ¿qué estamos haciendo con el don o los dones que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con nuestros ministerios? Porque los ministerios que Dios ha puesto en la iglesia tienen muchos propósitos, pero entre los propósitos que tiene Dios es instruir al pueblo, edificar el pueblo, pero también tiene el propósito de que nuestro ministerio sirva para ganar a los perdidos, traerlos a Cristo, engendrarlos por la palabra de Dios para que se conviertan a Cristo, gloria al Señor, y se conviertan en unos verdaderos hijos de Dios. Entonces yo me pregunto, ¿qué estás haciendo con eso que Dios te ha dado? ¿Sabías, hermano, que usted posee algo muy grande de parte de Dios? Dones y ministerios. Yo lo he dicho y yo creo que no me equivoco. Toda persona a quien Dios le ha regalado dones y ministerios es un regalito que Dios le dio a la iglesia. No para que ese regalito se quede por allá en un rinconcito. No, Señor. Se quede quietecito allá en una banca, en una silla. No, Señor. Si Dios te dio dones y ministerios, es para que los ministres. A través de ellos instruyas y ganes almas para Cristo, o ganemos almas para Cristo. Somos un regalito que Dios le dio a la iglesia para que a través de nuestro ministerio y nuestros dones podamos servirle mejor al Señor, pero que también, hermano, produzcan. Nosotros no podemos ser estériles. Nosotros tenemos que fructificar. Nosotros tenemos que producir algo. Gloria al Señor Jesús. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1 desde el verso 12. Mire qué bonito nos enseña la palabra del Señor acerca de esa semilla de la palabra del Señor que cuando cae en buena tierra produce fruto. Y tiene que producir fruto a 100%. Cuando la buena semilla cae en el campo y cae en ese terreno, hermano, que está apropiado para esa semilla, hermano, cuente que dentro de 3-4 meses usted va a hallar allá en ese campo, va a hallar muy buenos frutos. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Y dice la preciosa palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuáles hijos? Escuchemos cuáles hijos. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No son esos hijos que cuando una muchacha se casa con un muchacho quieren tener hijos. No son de esos hijos. Los que nos quiere decir el Señor en esta hora es de otra clase de hijos, que son los hijos espirituales engendrados por la palabra de Dios. Aleluya. Por eso dice el Señor: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La iglesia de hoy
tenemos que concientizarnos de esta gran verdad. Hay que dar luz a hijos espirituales y poner a funcionar todos los dones y ministerios. Gloria al Señor. No podemos quedarnos estériles. Algo tenemos que hacer. Dentro del pueblo de Dios o de la iglesia de Jesucristo, hermano, nosotros como ministros, como personas a quien Dios ha dotado de capacidades, de destrezas, de dones, de ministerios, de talentos, Dios nos ha dotado de muchas herramientas, de muchas cosas bonitas, hermano, para que la obra del Señor crezca. Así que usted en su casita, el vecino necesita ser engendrado por la palabra de Dios. ¿Y quién tiene esa palabra? Usted. ¿Quién tiene esa palabra? Yo. El vecino, el compañero de estudio, el que está allá en la universidad, ese que trabaja con usted ahí, compañero suyo, ese necesita ser engendrado por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está en su corazón, porque Dios la puso en su corazón, la grabó en las tablas de su corazón, para que usted no se quede callado, sino que hable, enseñe, instruya a las multitudes, instruya al vecino, enséñele a su hijo, enséñele a su hija. Bendito el nombre de Jesús. Pero hoy, desafortunadamente, hay que decirlo, mi querido hermano, que hay muchos hermanos que ni siquiera evangelizan sus hijos. Sí, porque yo veo la mayoría de los muchachos de la iglesia que se levantaron en la iglesia, ¿dónde están ahora? Seamos realistas, hermano, ¿dónde están ahora? Están en el mundo. Muchos de ellos son el problema del barrio. Son los ladrones de la comunidad. Muchos de ellos son quizás hasta el pistolerito de la cuadra. Es triste tenerlo que decir, porque no hubo un padre, no hubo una madre preocupados por sembrar al menos la palabra de Dios en ellos. Bendito el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, no podemos ser estériles. En las manos nuestras está un potaje importante de la palabra del Señor para mucha gente que lo necesita. De usted come el vecino, pero no es ese alimento físico que entra por la boca. No, Señor, es ese alimento espiritual que entra por el oído. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Qué bueno que todos los padres hoy que tenemos hijos que son quizás todavía menores de edad, nos preocupemos por sembrar en nuestros hijos la palabra del Señor. Es que necesitamos en este tiempo, hermano, que usted se preocupe por los de su casa. Por eso el Señor le dijo: me seréis testigos en Jerusalén. O sea, primero mi Jerusalén es mi casa. Preocuparme por los que tengo a mi alrededor, preocuparme por mi hijo, por mi nieto, por mi primo, por esos que tenemos en nuestra Jerusalén. Primero mi hogar. Pero desafortunadamente tenemos que decirlo, hermano. Desafortunadamente tenemos que decirlo. Hoy la mayoría de los hijos de los hermanos están por fuera. No quieren saber nada de Dios. Son los reggaetoneros de la esquina. Son los que cogen ese equipo a todo sonido, a todo volumen, y no dejan dormir al vecino. Espero que esa musiquita y esas cosas no sea usted, hermana, partícipe de ellas. Que usted esté permitiendo en su hogar que su hijo tome su casa de cuenta de él cuando su casa o la casa es suya. Hermano, nosotros tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos. Nuestros hijos jamás se van a convertir si usted les alcahuetea el pecado.
Ah, es que yo no lo quiero perder. Ah, es que es el que trae la comida, entonces hay que dejarlo hacer lo que dé la gana. Hermano querido, con eso usted está ahuyentando a su hijo. Porque su mal testimonio está haciendo que su hijo se esparza por las cosas del mundo. Porque si usted no es la luz en su hogar, pero si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto más serán las mismas tinieblas? Dice el Señor. Entonces, hermano, nosotros tenemos que poner mano en el asunto. ¿Por qué? Porque nuestro Jerusalén, en nuestro Jerusalén, se nos están perdiendo nuestros hijos. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero primero, nuestro Jerusalén. No podemos ser estériles cuando tenemos donde sembrar la palabra. Cuando tenemos, hermano, la palabra que transforma al ser humano, que cambia al ser humano. Yo creo, hermano, que es tiempo que usted y yo comencemos a ser fructíferos. No podemos ser estériles. La esterilidad trae problemas. Trae problemas en el hogar, trae problemas en la familia, trae problemas psicológicos, trae problemas y graves problemas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso dice el Señor: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso la iglesia del Señor hoy tenemos que concientizarnos de esta gran verdad, que hay que dar a luz hijos espirituales y poner a funcionar los dones y ministerios. No podemos quedarnos estériles. La esterilidad produce angustia. Y lo vimos con Ana, y lo vimos con Raquel, y lo vimos con Sarai. Eso produce angustia, eso produce dolor, eso produce llanto, eso produce amargura. Cuando uno no hace nada para Dios es estéril. ¿Y qué produce la esterilidad? Amargura. No le gusta nada de lo que hacemos en la iglesia, porque como Él no está produciendo nada, entonces claro, eso produce graves problemas, produce rebeldía. Por eso note usted lo que pasaba con aquellas personas o con aquellas mujeres y los problemas que habían en el hogar. Abraham tuvo problemas, y tuvo problemas serios por causa de la esterilidad de su esposa. Por eso, mis queridos hermanos, no podemos dar lugar a la esterilidad, a la quietud espiritual. No podemos quedarnos así. Algo tenemos que hacer, porque es que esto produce rebeldía. Y note usted lo que pasa, o lo que pasaba con aquellas personas, que de un momento a otro se quedan quietos, que no producen nada. Comienzan a ser un problema en la iglesia. Se vuelven hasta criticones. ¿No lo ha visto usted, hermano? No están haciendo nada en la iglesia, no producen nada. Entonces son como aquellas personas que empiezan a mirar lo feo de la iglesia. Nada les gusta, nada les agrada. Es que mire la esterilidad, todo lo que produce. Problemas en el hogar, problemas en el hogar. Es que la iglesia es un hogar, la iglesia es una familia, ¿cierto, hermano? La iglesia es una familia. Gloria al Señor Jesús. Nada les gusta, nada les agrada, nada les sale bien. Gloria al Señor. Nada les gusta de la iglesia. Y dan como a entender que las cosas funcionan si son ellos los que están al frente. Qué triste. Mire, eso sucedía con Raquel, sucedía con Sarai y sucedía con Ana. En Ana había angustia. En Ana había llanto por no poder dar luz.
a hijos. Gloria al Señor. Pero ¿sabe una cosa? La vida le cambió a Raquel, la vida le cambió a Sara y la vida le cambió a Ana el día que pudieron concebir en su vientre una criatura. A partir de ese momento el semblante de su rostro cambió. A partir de ese momento ya había una sonrisa, ya había alegría, ya había felicidad. Pero cuando dieron a luz hijos, ¿qué produjo en ellos? ¿Qué produjo? Gozo, alegría, felicidad. Asimismo sucede con la iglesia. Cuando vemos nuevas criaturas en la iglesia, ¿cierto que nos produce gozo o no? ¿A usted le produce gozo? A mí me produce una alegría inmensa. Una de las ceremonias que más me encanta hacer en la iglesia es la de los bautismos, porque sé que eso produce en toda la iglesia una alegría, un gozo. Eso sube el ánimo, sube el ánimo. Por eso, hermano, no podemos quedarnos estériles. Eso sucede con la iglesia. Cuando vemos nuevas criaturas, la Biblia dice: hay fiesta en los cielos. Mire, en Dios produce alegría, en los ángeles produce alegría, en los ángeles produce gozo, produce felicidad. Cuánto más dentro del pueblo del Señor, de esta familia, cuando vemos que hay nuevas criaturas, que hay nuevos hermanos que se están añadiendo al pueblo de Dios. Por eso la iglesia no puede quedarse estéril. La iglesia tiene que dar a luz hijos. Fuimos llamados a crecer, fuimos llamados a multiplicarnos. Creceos y multiplicaos, dice el Señor. Ahora lo que necesitamos es hijos espirituales. Que usted se preocupe por su hijo, que instruya a ese bebé que tiene allá en sus brazos, ese bebé que viene en camino. Desde allá puedes comenzar a instruirle en el camino. Ese niño que tienes allá de 4 añitos, de 3, de 2, de 5 añitos, preocúpate por él. Enséñale. Hoy vemos muchos padres preocupados por sus hijos. No están perdiendo el tiempo jamás. La palabra del Señor nunca volverá vacía. Demos gloria a Dios. Nunca volverá vacía. Por eso la insistencia de la directiva de escuela dominical en esta cuarentena ha sido esa. Se están yendo, hermanos, se han llamado a los padres, se han llamado a las madres. ¿Usted qué está haciendo con su hijo? ¿Usted qué está haciendo con el niño? Mire, si le está enseñando, si lo está instruyendo. Hermano, porque hay una preocupación de escuela dominical, porque ellos son maestros de niños y saben la importancia de que nuestros niños permanezcan en la iglesia y sean instruidos en el Señor. Hoy tenemos ese grave problema en la iglesia, que los niños son presentados en la iglesia, son dedicados al Señor y están todo el tiempo ahí escuchando a los maestros, escuchando el culto, y van, y ahí van. Pero desafortunadamente cuando ya van cumpliendo 13, 14, 15 años, se desaparecen esos niños. Y digo niños porque todavía son niños. Están al mando suyo. Usted es el que tiene que gobernar esos hijos. Usted es el que tiene que guiar a esos hijos. A mí me da tanta tristeza en estos días. Iba yo por Tres Esquinas, hermano. Iba a comprar unas cosas. Iba en la moto, cuando menos pensé, paré. Y pasaba una niña de
13 añitos de la iglesia, de un hogar cristiano, montado en una moto de parrillera con otro adelante. ¿Y para dónde iban? Imagínese usted. Yo me preguntaba, ¿dónde está papá? ¿Por qué esa niña de 12, 13 añitos está en esas condiciones? Una niña en esas condiciones. Yo me pregunté y me daba un dolor tan tremendo, con razón. Si nosotros no sembramos lo espiritual, hay otros que sí siembran lo que no es de Dios. Afuera, hermano, hay millones y millones de maestros para lo malo. Así que si usted en su casita no se preocupa por los suyos, afuera sí hay quien se preocupe. Porque desde que salen de casita, en la esquina le están ofreciendo marihuana, le están ofreciendo droga, en el colegio le están llevando droga, para que su hijo se vaya hundiendo y se vaya hundiendo y se vaya hundiendo y se pierda. Por eso les digo, si usted que los tiene casi las 24 horas en su casa, usted no hace nada por sus hijos, por engendrar la palabra de Dios en ellos, por sembrar la palabra de Dios en ellos. Si usted no se preocupa por su hijo, si usted no se preocupa por esa criatura de 4, 5, 10, 15, 17 años, usted no se preocupa por él, afuera sí hay quien se preocupe. Y tenemos millones y millones de demonios alrededor, buscando a quien devorar y traer hijos al mundo para que se pierdan. Qué tristeza cuando tenemos en nuestras manos la palabra de poder, tenemos en nuestras vidas el Espíritu Santo que nos ayuda para que ganemos nuestros hijos para Cristo. Bendito el nombre del Señor. Estériles o fructíferos. Por eso hay gozo, hay alegría cuando en un hogar nos sorprenden con tremenda noticia. Fulanita de tal que no podía tener hijos, ya en su vientre hay una criatura. Eso produce alegría. En la iglesia produce alegría cuando un simpatizante recibe a Cristo como su Salvador y se bautiza en el nombre de Jesús. Eso produce alegría. San Lucas capítulo 15, versículo 7, dice la preciosa palabra del Señor: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hermano, hermana, ¿cuántos hijos espirituales tienes hasta el día de hoy? Y si no los tienes, ahí tienes a tu hijo. Comienza un trabajo con él, un trabajo bien especial con él, y vas a ver que lo que tú siembres en ellos, eso es lo que vas a recoger en el futuro. Porque todo lo que el hombre siembra, eso tiene que recoger. Gloria al Señor. Todavía estás fructificando. Hablo con toda la iglesia, con cada miembro, con los servidores. ¿Estamos fructificando? ¿Estamos sembrando la semilla de la palabra del Señor en los hombres? Mire, el que siembra, recoge. El que trabaja, recibe salario. El que esparce la palabra, tarde o temprano, hallaremos fruto en ella. No podemos quedarnos estériles. Dios puede darnos la bendición de que concibas y demos a luz hijos espirituales.
¿Hay algo imposible para Dios? Dejemos tanta quietud. Cuando uno se queda quieto, se le van quedando pegados los pies, las manos, todos, y cuando usted lo va a querer mover, hasta le duele. Pero cuando usted se está ejercitando, cuando usted se está moviendo, difícilmente que te quedarás quieto. Cuando estemos sembrando la palabra del Señor, muchas almas van a llegar a los pies de Jesucristo. Dios puede darte la bendición de que concibas y demos a luz hijos espirituales. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. Pero necesitamos que hayan personas como Ana, que lloraba pidiendo a Dios un hijo, ¿cierto? Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo. Oiga, primero lloro y luego gozo, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Gloria al Señor Jesús, gloria al Señor Jesús. Mire, iglesia, si somos la esposa del Cordero, todo esposo quiere hijos, ¿no? Yo quería hijos de mi esposa y me dio 2. Robert quería hijos de su esposa y le dio 2. Dios quiere hijos. Jesús, gloria al Señor, Cristo, somos la esposa del Cordero. Y el Cordero anhela tener hijos de su esposa. Hay premio para los ganadores de almas, es decir, para los que producen hijos espirituales. No hay gozo más grande que cuando alguien se bautiza, pero usted fue el instrumento que Dios usó para que esa persona llegara a los pies de Cristo. Produce una alegría tan grande, produce un gozo tan grande, como el gozo que produce aquella mujer cuando está dando a luz. Al comienzo lloro, y llora y llora y se queja porque el dolor es mucho, pero dice la palabra que cuando da luz se le olvida sus dolores porque ya tiene en sus manos lo que quería. Eso que hay en sus manos le hace olvidar del dolor que tuvo, le hace olvidar de todo lo que padeció en el parto, le hace olvidar todo, porque esa criatura que tiene ahí le produce alegría. Bendito el nombre del Señor Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19. Miren lo que se produce, lo que produce esos hijos espirituales. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Gloria al Señor Jesús. ¿Por qué no pensamos hoy, hermano? Somos la iglesia Ana, Raquel o Sara, que antes no podían fructificar. O somos la iglesia que va a comenzar a producir hijos espirituales. Si estuvimos estériles por un tiempo, desde hoy podemos dar a luz. Podemos concebir y dar a luz hijos para Dios. ¿Y sabe qué seremos? Ya no seremos estériles, sino que seremos fructíferos.
Primera Timoteo 2:15, vuelve y dice la palabra: pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Así que, hermano, somos la iglesia que debemos producir hijos para la gloria del Señor. Puestos en pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra tan linda que nos ha regalado. Estériles o fructíferos. ¿Qué eres, hermano? ¿Eres estéril o eres fructífero? Soberano Dios, Padre del cielo, te damos gracias por esta preciosa palabra, Señor. Gracias porque nos has hablado a lo profundo de nuestro corazón, Señor. Queremos crecer, queremos fructificar, Señor, porque sé que esto produce gozo, esto produce alegría, Señor. Gracias, Padre del cielo. Ayúdanos, oh Dios, a multiplicarnos. Queremos crecer, queremos avanzar en ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tu palabra sigue siendo viva y sigue siendo eficaz. Tu palabra, Señor, es la que nos ayuda a crecer, es la que nos ayuda a reaccionar, es la que nos ayuda a avanzar en tu camino, Señor. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús.